Que Dios me lo bendiga a todos. Vamos a abrir el día de hoy nuestra Biblia en Romanos 5, versículos del 18 al 19. Amén. Y dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos. Nosotros en este mundo estamos aquí y estamos adoptando las cualidades o el tipo de hombre caído que hay en este mundo. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos adoptar en nuestra vida aquel hombre, aquel carácter de Cristo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Recordemos una cosa, que el problema del conglomerado humano, sin excepción de iglesia, donde quiera que nos encontremos, el problema es este corazón, este terco corazón que no quiere ser lavado, que quiere mantenerse, que se siente orgulloso sin saber que el orgullo no es de Dios. El orgullo es una semilla satánica que Dios quiere sacar, quiere limpiarnos por eso totalmente nuestros corazones. Porque desde el corazón empieza a tratar con nosotros Dios para que la nueva criatura vaya saliendo, vaya fluyendo, vaya demostrando, vaya dando el conocimiento de Dios a los demás, no solo a través de 4 palabras bien bonitas y elegantes o bien presentadas, sino con el vivir diario de lo que yo hablo todos los días de mi vida. Pues eso quiere Dios en nosotros. Y quiere Dios que nos mantengamos en aquello. Vemos aquí dos tipos de hombres que la Biblia nos está hablando. Aquí está hablando de Adán, aquel hombre caído, y está hablando de Cristo, aquel hombre, o Cristo Jesús, aquel hombre que triunfó en la cruz y pudo vencer a la muerte. Que por ellos tenemos acceso al Padre, por él podemos estar en contacto con el Padre gracias a lo que Cristo hizo. Cuando tú lees las Escrituras, aquí en el capítulo 5, comienza con un título que dice Adán y Cristo. O sea, la comparación con Adán y Cristo. ¿Qué pasó con Adán y qué pasó con Cristo? ¿Por qué dice las Escrituras que por la transgresión de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores? Los muchos fueron muertos. Esos muchos ya no tienen acceso a la vida eterna, a presentarse delante de Dios como hijos. La única manera de presentarnos delante de Dios es a través del otro hombre, que es Cristo Jesús, que debemos asimilar la vida de Cristo en nuestra vida. Esto aparentemente para muchos es difícil y para mí también, le digo, hermano. Pero en medio del sacrificio, el esfuerzo, nosotros vamos a seguir. Hay muchas cosas que en la vida muy cotidianas de nosotros no podemos. Pero la perseverancia, la insistencia de querer salir adelante en el mundo nos hace que lleguemos a la meta que queremos, aunque cuando empezamos nos costó trabajo, queríamos renunciar. Pues lo mismo pasa en Cristo. Lo mismo pasa en Cristo. Dios te pide que te esfuerces, que salgas adelante, que no te rindas, que no estés mirando la caída de los demás o de los hermanitos que están comportándose mal, sino que mires a la cruz de Cristo, que mires el sacrificio de Cristo en la cruz. Fíjate, hermano, que cuando Cristo vino aquí en la tierra, las cosas estaban bien caóticas, a diferencia con Adán y Eva cuando estaban en el huerto. En el huerto del Edén no había transgresión, no había pecado, todo era alaya ahí, hermano. Todo era tranquilidad, paz, armonía. Solo tenían algo que obedecer a ellos, de no coger de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les había prohibido a ellos. Pero lamentablemente parece ser que la serpiente no pudo con
con Adán y la convenció a Eva, la engañó a Eva. Y dice que una vez que Eva probó del árbol, le dio a Adán. Escuché una historia de una mujer que decía que cuando Eva estaba comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que Adán estaba al lado. Parece así, hermano, parece que fuera así, pero no es así. Otros dicen, ¿por qué Adán descuidó a Eva? Todos son responsables de sus actos, hermano. Mi esposa, a pesar que está conmigo, ella también es responsable de sus actos. Ella era responsable de sus actos y ella sabía que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando prestó oído, muchas veces no presten oído a gente que no es de Cristo, hermano. Cuando ella prestó oído a este ser diciéndole, no, es que Dios sabe que si ustedes comen de esto o prueban de esto, serán como Dios, sabrán el bien y el mal. Y dice que lo vio apetecible Eva y lo comió, y que le dio a Adán, y que estaba al lado. No, Adán no estaba al lado, hermano. Hay un tiempo, entiéndalo. Es como cuando usted lee Génesis 1:1 y usted se va como carretilla, largo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y así, se va por ahí largo. Entonces, no, haga una pausa, pregunte. Tal vez Adán no estaba ahí cuando Eva estaba comiendo el árbol. Solo que hay un resumen en esto, hay un resumen. Y si yo te dijera que hay un resumen de Génesis 1:1 a Génesis 1:2, hay millones de años, hay un resumen, imagínate. Pero el caso es este, hermano, que era un solo pecado y que ellos no tenían otra tentación como la que tuvo Cristo cuando vino aquí en la tierra. Porque cuando vino Cristo encontró diversidades, hermanos, el pecado, ¿sí? El pecado no tenía nombre. Por eso dice que de Adán a Moisés el pecado reinó, hermano. Yo pienso que en ese tiempo no había ni ley. Y tú te dirás, ¿cómo dice que no hay ley? Pero hermano, tú ves cómo se portan ahorita la gente, los políticos mismos, la delincuencia, sin ley, sin misericordia, cómo matan, cómo roban, cómo quitan la vida. Me imagino que eran, por eso digo, eran sin ley, no había ley, no diferenciaban lo que era pecado ellos. Ellos pensaban que todo estaba bien. Y tú ves a mucha gente que se dedica a estas cosas malas. Lo hubieses hecho, lo hubieses golpeado, le hubieses pegado un tiro, lo hubieses robado. Si te están pagando, se descuidaron. Aprovecha la oportunidad, o sea, lo ven normal. Nosotros llegamos a decir muchas veces, son sin ley, a pesar que hay una ley. Entonces de Adán y Eva, ellos caminaron como les dieron la gana, pero ellos sabían que estaban mal delante de Dios. ¿Y saben por qué? Porque en ese tiempo cuando salió Adán y Eva tuvo que haber dado conocimiento de lo que es Dios. Porque para que Caín y Abel vayan y hagan sacrificios, como el tiempo de Moisés, que Abel llevó su ovejita, pero este de acá llevó fruto en la tierra. No fue lo peor, fue lo mejor, pero no era lo indicado. Pero sabían de eso. Lo que te quiero decir, que cuando estaba Adán, estaban en la esencia de la palabra, estaban en la esencia de la verdad todavía. Adán enseñándoles a ellos, pero poco a poco se fueron diluyendo los principios y valores de Dios. Se apartaron. Recordemos que Caín tenía miedo irse delante del papá y la mamá, o sea, Adán y Eva, porque tenía miedo de que alguien lo matara. Eran gente sin ley, que no medían, que no tenían misericordia. Y tú ves cuando estás en los gigantes, dice que ellos eran malvados. Eran terribles esos gigantes. O sea, era una vida sin ley. Por eso dice, desde Moisés no sabían, pero vino Dios y empieza a poner ley. Y cuando pone la ley, le hace ver en las condiciones en que se encuentra. O sea, aquel fornicario no sabía que era fornicario, entonces ya eres un fornicario. Una transgresión. El otro era ladrón, eres ladrón. No sé, ya la ley te está diciendo que eres un ladrón.
empezaron a distinguir. Y dice que cuando vino la ley sobreabundó ese pecado. Pero así mismo cuando viene Cristo, al sobreabundar el pecado, sobreabundó la gracia en todo y cada uno de nosotros, hermano. Por eso te está diciendo que así como adquiriste las costumbres de este mundo, o sea, las costumbres de Adán, porque esa es la que traemos del hombre caído hasta el tiempo que vivimos, dice, así como tú adquiriste todo eso, tú puedes adquirir la vida eterna, la santidad, el conocer a Dios. ¿A través de qué? A través de Cristo. Y pide a Dios que te esfuerce. Siempre te va a pedir que te esfuerce. Porque es lo primero que le pidió a uno de sus siervos: esfuérzate y sé valiente. A Josué. Josué 1:8. Medita en la palabra de día y de noche y todo te saldrá bien. Y cuando tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche, no va a haber tiempo para la maldad. No vas a caminar como hombre sin ley, sino bajo la ley de Dios. Meditándola siempre, hermano. Meditando siempre la ley de Dios. Entonces ahí va a empezar a haber en ti una metamorfosis que empieza de dentro para afuera. O sea, ¿por qué? Porque meditas de dentro de ti en la palabra de Dios, piensas en la palabra de Dios, que todo lo quieres resolver en la palabra de Dios. Aun cuando vayan en el trabajo, dicen las escrituras, que todo lo hagas para Él. O sea, aunque te estén tratando mal tus patrones, en tu casa te traten mal, tú siempre procede bajo ese carácter de Cristo, que es la mansedumbre y la humildad. Pero si tú meditas en la palabra de Dios, si tú piensas, porque es lo primero que ve Dios, la transformación de dentro para afuera, tienes que manifestar la vida de Cristo. Y Dios quiere ver eso en nosotros. El uno trajo muerte, condenación, pero acá el otro te trae gracia, justificación y te trae vida. Cristo Jesús, una vida no cualquiera, hermano, porque el otro te trae vida, pero una vida vana, una vida temporal, una vida que se termina, pero el otro te trae vida eterna. A veces no nos podemos a pensar la magnitud de esa gracia de conocer de Dios. Es que, no, mira, hermano, si nosotros verdaderamente conociéramos la magnitud de la eternidad de Dios, nosotros anduviéramos caminando con temor y temblor, no solamente por el hecho que Dios nos está viendo o nos está escuchando o esté atento a nosotros, sino por el bien de nosotros, hermano. De qué nos puede suceder, qué puede ocurrir. Que si amas a tus hijos, tú te preocupas por ellos también. Entonces, para tú ser ejemplo de tus hijos, tú tienes que vivir. Si eres un hermano que se está viviendo, predicando la palabra, vive lo que predica para que tus hijos vean el ejemplo en ti y puedan caminar y no tengan excusa de señalarte un día y decirte: si mi papá hace eso. Puede hablar muy bonito, pero mira lo que es. No, es que te digo, las iglesias, peor el mundo, hermano. Las religiones no han conocido la magnitud de la vida eterna que Dios te ofrece, así como no han conocido la magnitud del castigo eterno que le va a pasar a todos los que no obedecen. Porque peor es eso, hermano. Peor es eso. El castigo eterno. Donde vas a llegar a ese lugar donde ya Dios no te va a poder sacar. De aquí te puede sacar Dios. De este mundo, de esta tierra. Pero de allá no te saca nadie. Porque la vida que tú mismo, no es cuestión del diablo tampoco. Es cuestión de la vida que llevaste. Es la que se identifica con la santidad de Dios. La santidad de Dios no te va a permitir, te va a rechazar. Así como rechazaron a aquellos endemoniados a Cristo. ¿Qué vienes a hacer? A atormentarme antes de tiempo, le dice. O sea, fíjate, para que te des una idea, que no es cuestión de Dios. Es que Dios no es malo, no. Tú mismo te estás tirando a ese hoyo. Tú mismo estás muriendo. Pero para conocer todo esto, vamos a ver en Juan 3, 10, del 3 al 10. Juan 3, del 3 al 10, vamos a ver la historia de un hombre llamado Nicodemo. Un hombre que era un maestro de la ley y que sabía o se había dado cuenta que Dios, o sea Jesús, venía de Dios. Lo había reconocido.
pero por congraciarse con los que estaban alrededor de él, no caminaba, no aflojaba eso, hermano. No quería salir de ese reino. Pero miren lo que dice aquí, del 3 al 10, vamos a ver. 3 al 10, Juan. Y dice así: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres maestro y no sabes esto. Hasta ahí dejemos. Uno de los requisitos para poder estar en presencia de Dios es nacer de nuevo. Este Nicodemo que estamos leyendo aquí no era cualquier persona. Era un maestro de la ley de esos tiempos, era un erudito, un investigador, una persona aparentemente que se esforzaba, pero no sabía de las cosas de Dios, las cosas espirituales de Dios. Y le dice él y lo reconoce: sabemos que has venido de Dios. Mira, hermano, sabemos, así hay mucha gente que sabe que lo que uno le habla es de Dios, pero no vienen a Dios. Que están siendo iluminados, que se les está dando luz, pero no vienen a Dios. Sabemos quién eres, entonces ¿por qué no sales del lugar donde te encuentras y empiezas a seguir a Cristo? A mí no me vengas a decir: es que a mí me gusta cómo hablan los hermanitos. Algunos por lo menos, pero otros no los quieren ni ver, hermano. No quieren saber de los hermanitos. Y le sigue haciendo preguntas y le dice: de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Hay dos cosas interesantes aquí, que es del 3 al 5, que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tú no te has dado cuenta, hay dos cosas interesantes aquí: que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y que tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. O sea, Dios dice: no te vuelvas fanático, no te vuelvas hincha, porque eso no van a ver nada. O sea, tú puedes ver las maravillas que hace Dios, y tú puedes verlas a través incluso de muchos hombres que hacen milagros, prodigios, hablan bonito. Tú puedes ver las cosas del reino de Dios a través de ellos, puedes verlas. Y ellos la pueden hacer también y pueden verlo también. Pero no es suficiente, hermano. Por eso le digo, nosotros no somos llamados para ser fanáticos al evangelio. Nosotros somos llamados para ser partícipes, para entrar. O sea, si tú estás en una cancha de fútbol, tú tienes que deleitarte solo viendo jugar o viendo ya sea cualquier deporte ahí, ya sea de básquet, de un par de boxeadores, luchadores, lo que sea que estás viendo, pero solo lo estás viendo. Pero tú no has entrado a la cancha a participar, a hacer las cosas que están ahí. Pues eso es lo que te llama Dios. Que entres, no solo que sea un simple espectador de las cosas de Dios. Porque si tú no haces eso, no eres la nueva criatura. El espectador, el fanático, no es la nueva criatura, hermano. La nueva criatura es el que entra. Y no precisamente al cielo, sino a la casa del Padre que tenemos que entrar. Porque de esto no se habla, hermano.
de la casa del Padre. Se habla del cielo, del cielo, del cielo y la casa del Padre. El que se encuentra en el cielo es Cristo Jesús, que entra y sale del lugar santísimo donde se encuentra el Padre. La casa del Padre puede salir. Pero el Padre se encuentra en otro lugar, el Dios increado. Y tenemos que entender estos principios, estos valores de Dios. En las iglesias no se te está dando este tipo de principios, estas enseñanzas de Dios. Por eso es que no hemos entendido. Ya le dije una vez que le dijo un hombre, ¿por qué todo es eterno? Y él estaba, bueno, yo pienso, yo creo que esto es así. No, eso no es la respuesta, le digo. Yo le estoy haciendo una pregunta, usted se me va por otro lado. Yo le estoy diciendo que me hable de las cosas de Ecuador, me empieza a hablar de las cosas de México, lo que pasa en Estados Unidos. No, estoy hablando que me hable por qué todo es eterno. Y es que no entienden, hermano. Por eso digo, aquí cuando yo hablo, cuando yo predico, yo no les predico y no les enseño para que ustedes sean loritos, hermano. El loro repite todo lo que uno dice, pero no sabe, no entiende. Pero yo lo llamo a que usted entienda el reino de Dios, a que entienda lo que es la vida eterna, a que entienda lo que es ser la nueva criatura, a que entienda que deje de ser fanático y un mero espectador nada más de las cosas de Dios. Muchos se jactan, incluso he escuchado de cristianos que dicen, yo soy fanático a Cristo. No, Él no te manda que seas fanático de Él. Él quiere verte con Él, caminando de las manos de Él. Y tú ves esto. El 5 dice, y respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua, el Espíritu no puede. En el alma, agua, eres purificado a través de la palabra. Y vas a alcanzar solamente al ver, y vas a ser almático, como hay muchas iglesias almáticas que le gustan. Ay, es que yo sentí esto, es que qué lindo. No, esto no es cuestión de lo que sientes, sino de lo que te enseñan. Empiezas a ver muchas cosas tal vez de Dios, pero no entras al reino. Tienes que nacer en agua y en el Espíritu, porque en el Espíritu está la realidad de ser miembro de la familia de Dios. En el Espíritu es el que reconoce a Dios como hijo. En el Espíritu es que tú seas del linaje de Dios. No es en el alma, no es en el cuerpo, hermano. Es el Espíritu que tiene que tomar control de esa alma para que ese cuerpo comience a caminar y a hacer las cosas en Dios. Por eso las Escrituras dicen, ora en el Espíritu y vive en el Espíritu. Nos llama a orar en el Espíritu y a vivir en el Espíritu. Ay, es que te van a llamar loco. ¿Qué importa si lo adoramos a Él? Hermano, mira, no te preocupes por la creación en ese sentido. No te preocupes por lo que diga la creación. Preocúpate por lo que piensa el Creador. Ya bastante tiempo viviste adorando a la creación. Entre esa creación está tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu trabajo, tus actividades diarias, lo que tengas que hacer. Y hasta los muñecos adoraron. Se postraron ante la creación. Pero no te has dado cuenta el privilegio que tienes, que Dios te llama a que participes en las cosas que el Creador te da. Porque no has podido discernir entre lo creado y de dónde salió eso creado. Porque tú tienes que ver y oír, sentir para poder estar bien. ¿Sí o no? Sin darte cuenta que lo que tú vives no es real, porque más real es aquella fe que es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Puesto que todo fue hecho de lo que no se ve, más real es lo que no se ve.
Y la nueva criatura tiene que caminar así, hermano. ¿Y qué más pasa aquí en el versículo 8 y 9? Mira, pero en el 8, ¿qué dice? Mira. Y él se quiere justificar, Nicodemo. En el 8 dice, el viento, Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y la respuesta de Jesús fue tajante. Como sorprendido, dice. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo es posible que no? O sea, pero Señor, tú estás diciendo que el viento sopla y no sabe de dónde sale, de dónde viene, no sabe de dirección. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Pero tú debes de saberlo. Eso es para los niños. El niño cuando nace no sabe nada, hermano. Pero hay que instruirlo poco a poco y para eso está el maestro. Por eso le dice Jesús, eres maestro de la ley y no sabes, porque tú te puedes justificar, pero la Escritura dice ahí, que es claro, dice ahí, el viento sopla de donde quiere, oyes el sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace. No sabe, ese es el recién nacido. Por eso está hablando del nacimiento, hermano. Pero el maestro sí tiene que saber de dónde sale el viento y para dónde va el viento. Y por eso es que le enseño esto. Salimos de allá del lugar increado. Y tú sabes que ya sabes para dónde va el viento. El viento tienes que regresar a la casa del Padre porque de allá salimos. El maestro tiene que saber esto y tiene que enseñarle a los niños poco a poco. A los recién nacidos, los que vienen a la congregación. Pero este maestro, así hay muchos, hermanos. Y parece mentira que hay así en cantidad. Por lo menos muchos enseñan la santidad. Gloria a Dios por ellos, hermanos. Que por lo menos la santidad le enseñan. Aunque muchos de ellos, a pesar de enseñar santidad, no saben. Son como Nicodemo. No saben para dónde va el viento, ni de dónde sale, ni nada. Pero Dios nos enseña. Tú debes de saber para dónde vas. Y que toda esta vida nos han enseñado que solo el cielo. No, el cielo es un lugar donde vamos a estar también. También vamos a estar aquí en la tierra. Pero el propósito de Dios es que sus hijos, los originales, regresen a la casa del Padre. O sea, al lugar de donde salieron. O sea, tú sí sabes de dónde salió el viento y a dónde tiene que regresar el viento. Porque es aquel soplo que le dio Dios a Adán. Y le dio aliento de vida, ese soplo, el viento, espíritu. ¿Sabe dónde vas, hermano? Y eso es lo que se te enseña, a que tomes en serio la vida cristiana. Que no la tomes como un juego de papá y mamá. Que hoy juegas al papá y a la mamá, te llamó tu papá y tu mamá, originalmente te fuiste y se terminó el papá y la mamá. Esto no es un juego, esto es una realidad. Que Dios te llama a que te esfuerces, a que camines, a que hagas ese sacrificio diario. ¿Sabe que en Mateo 4:17 lo vamos a ver a mi Cristo amado? Pero dice que mi Cristo amado, mira en el lugar que se encontraba. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, lo puedes ver. El reino de Dios es este, se te está dando, se te está predicando. ¿No lo entiendes? ¿Cómo lo vas a entender? Pues si andas coqueteando al mundo. ¿Cómo lo vas a entender si vives en el mundo? ¿Ah? ¿Cómo vas a entender si andas como fuente de agua dulce y como fuente de agua salada? No determina si eres dulce o eres salado. No determina si eres frío o caliente. ¿Quién eres? Por lo tanto, dice a muchos llamados cristianos o evangélicos, dice que los va a vomitar. Que te va a expulsar del cuerpo de él. Que ya no vas a pertenecer. ¿Por cuánto? No sabes si eres dulce o eres salado. No sabes si eres frío o eres caliente. O vives así una vida de que no eres ni frío ni caliente. Eres tibio, te vomitaré. Que no hay cristianos pacíficos, cristianos tranquilos.
Porque hasta el mudo tiene que hablar, hasta el sordo tiene que oír, el cojo tiene que caminar. En el aspecto literal te estoy hablando de que hay gente que no oye, que no entiende, ese tiene que entender. Gente que no ve, ese tiene que ver. Gente que no camina, ese tiene que caminar porque está en Cristo. Nunca lo hiciste cuando estaba en el mundo, no te preocupaste por nadie. Ahora lo tienes que hacer. Tienes que saber cuál va a ser el fin de Susana, de Teresa, de Francisco, de Ricardo, si no reciben a Cristo, que se van al hoyo. Y tienes que preocuparte por ellos que se van a ir al hoyo. Y que no vivas una vida tranquila. No me meto con nadie, nadie se mete conmigo. No, tú tienes que meterte. Que te oyen no importa. Mientras Dios esté aplaudiendo arriba, ¿qué importa los millones de millones? Mientras tú estás con el mismísimo Creador, con el Padre de los Espíritus, siendo tú parte del linaje de Él. Tenemos un momento de juego, hermano. Estoy escuchándome, hermano. Hay temblores. Temblores. Es poco decirte. Es terremotos que hay, hermano. Ya en Perú otro terremoto, hermano. No sé qué cosa ha pasado aquí en la sierra de aquí de Ecuador. Con un aluvión que está diciendo que hubo por allá, que hubo también desastre por allá. ¿No te das cuenta que las guerras ya están próximas? Que ya mismo estallan las guerras, que las cosas que Cristo dijo, que profetizó en Mateo 24, están ocurriendo. Pero qué va, ¿no? Como todavía en tu territorio no tiembla la tierra, no te importa. Hablo con gente del mundo, hablo con gente que dice ser cristiana, que vive en la tranquilidad de haber recibido a Cristo, que lo han recibido solo como su único y suficiente Salvador, pero no como Señor. Cristo llega ya. Dice que era un pueblo asentado en tiniebla. Llega a Capernaum. Y dice que era una ciudad que estaba asentada en tiniebla, pero que vieron luz. Y al ver la luz, que era Cristo, la luz le dijo: arrepiéntete. Arrepentíos, como dijo el apóstol Pedro, y convertíos. Cambia tu mentalidad. No seas el mismo, porque te puedes arrepentir de un acto que hiciste a una persona, pero ese mismo acto se le hace a otro. Convertíos, no vuelvas a hacérselo a nadie más. Una metamorfosis que si un día caminaste aquí en la tierra como oruga, hoy quiere que alces vuelo el Señor. Que empieces a ver las cosas de arriba. No veas el evangelio como bonita palabra. No te fascines por los elocuentes incluso que hablan tan bonito y que hablan de la Biblia, pero son unos grandísimos mentirosos que no tienen temor de Dios, que hablan bíblicamente pero que no viven, o que transgiversan o cambian las cosas de Dios, que ellos piensan que porque le va bien en el plano natural todo está bien, porque hay salud para ellos. Todo mejor es que no tengas salud, hermano. Si estás mal es mejor que no tengas salud. Te digo la verdad, para que entiendas que Dios te está llamando, que Dios te está hablando en la oreja. Y es que es preferible que aquí te vayas con un ojo menos, con un pie menos, a que te vayas con todo tu cuerpo al mismo infierno. Seguimos con esta enseñanza, donde Dios quiere un cambio. Miren lo que dice Efesios 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22 al 24. Dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Dice, despojado, salir de esa mentalidad que tiene
de tu manera de vivir. Despójate. Sácalo de aquel que está el vicio. Con estos deseos engañosos que tú piensas que está bien. Mucho más cuando la ley terrenal te está apoyando. No, y se van en contra de la ley, está bien, no pasa nada. No, eso es un homofóbico. Ese es un racista. Y te comienzan a poner palabras, o si no, se inventan palabras para la justificación de su caminar diario aquí en la tierra ellos. Y como está en la ley lo dice. ¿Sabe que Dios es verdad que te dice que tenemos que obedecer a las leyes terrenales? Pero cuando las leyes terrenales van en contra de la ley de Dios, ahí es un hasta aquí. Ahí es donde tú te paras fuerte. Ahí es donde tú te vas en contra de ellas. Fíjate, hermano, las autoridades que hay, más que todo cuando hablamos de las autoridades del ejército, de la policía, muchos de ellos están sometidos al mandato de los demás, a los que mandan. Ellos reciben órdenes y ellos ejercen esa orden. Y está bien. Así mismo pasa con nosotros. Pero cuando esa ley, incluso en el ejército, yo digo porque aquí las autoridades, lo que es la policía, el ejército, las fuerzas armadas, saben que un tipo está mal, que no se merece el cargo donde está y le están. Ellos piensan que tienen la conciencia limpia. Porque están obedeciendo. No, tú eres cómplice. Yo quiero que sepan, estos señores, las fuerzas armadas, que son cómplices de la maldad de aquel hombre que está gobernando este país. Que Dios a ellos tampoco los van a tomar como inocentes. Y hay muchos cristianos también ahí. Hay muchos. Por ahí un hombre que era del mundo renunció a las fuerzas armadas. Y dijo, no, yo no voy a ser cómplice de esas cosas. Prefiero estar como un hombre acá, normal, aquí en la tierra, que está obedeciendo órdenes que van en contra del buen vivir, de la tranquilidad del hombre aquí en la tierra. Pues así mismo Dios, cuando hay cosas en contra de la voluntad de Dios, tú te vas en contra de eso. No estamos libres nosotros de decir, no, si solo obedecíamos órdenes. Tú sabes que somos hombres que obedecemos, sí, pero cuando las órdenes le están haciendo daño, tú no puedes obedecerlas. Discúlpame, es así. Dios no te va a tomar por inocente. Así que despierta, tú que duermes, tú que te justificas, que eres un soldado bajo órdenes nomás. Y Dios te manda que te despoje de estas cosas, de este engaño. Aparte, eso habla en la carnalidad, pero aparte de órdenes que recibes. Nosotros como siervos de Dios somos llamados a no obedecer las cosas que van en contra de Dios. Pero Dios dice obedecer a las autoridades que están puestas para el bien, sí. Pero cuando se van, vuelvo y repito, en contra de los principios y valores de Dios, ahí no. Y a los señores de las Fuerzas Armadas, yo sé que ustedes viven bajo órdenes. Pero si esas órdenes están matando a la gente, saben cómo ir a llegar. Miren lo que dice este hombre, Bukele. Él sabía que la podredumbre empezaba desde el gobierno mismo, desde allá empezó, y el gobierno aquí lo sabe. Y las autoridades, ya sea el ejército, ellos lo saben. Están maquillando, puro maquillaje nomás es, que están haciendo. Ronda por aquí, ronda por acá, por donde les conviene, por encimita nomás. Son pescadores de orilla, pero no se van a las profundidades, no se abren al alta mar, donde las papas queman, donde saben que están, porque saben, hermano. Bukele sabía que había un currículo de dónde estaban todos, y él fue allá, donde estaba la cueva, donde estaban las abejas, fue el panal. Pero aquí no lo hace y saben dónde están. Así que a mí no me vengan a decir que me revisen, yo me los quedo, ellos no me revisan. No, y creen que están haciendo bastante. Hermano, no te
conforme. Ellos quieren controlar. Y esto no es de control, sino de acabar, de terminar. Porque siempre dicen que tienen en control la penitenciaría. Y después otra vez pasó algo. Otra vez hay muertos en la penitenciaría. Gente que no... Mire, estas autoridades creen que porque son ladrones o criminales merecen morir. Esa gente se está muriendo de tuberculosis allá dentro de esa cárcel y no les importa, no hacen nada. Es que se lo merecen, como dice ahí. Es que se lo merecen. Hay un periodista también que habla, hermano, que tienen que morirse. Si murieran a bala, es que no merecen tener vida. Por eso yo creo que a esa gente de esas cárceles, muchos están inocentes, hermano, en esas cárceles. Están muriendo. ¿Tú te crees mejor que ellos? Pues yo te digo que tú eres peor que ellos, solo al pensar que tienen que morirse. Al decir y desear tu corazón que tienen que morirse porque son malos, tú eres peor que ellos. Renovado en la mente de vuestro espíritu, dice. Renueva. Este es el problema de nosotros, nuestra mentalidad, hermano. Para que salgan esos deseos engañosos que tenemos, esos deseos que nos están llevando, catapultando en ese fuego eterno preparado para el diablo. Pero nosotros, muchos como desobedientes, vamos a tener que ir allá, y Dios me libre de eso. No quisiera estar por allá, hermano. Pero a pesar de estar aquí, corro el riesgo. Pero somos llamados a luchar, a pelear. El apóstol Pablo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo, Él mismo. El que cree, tienes que tener una mente renovada. Y cuando ya vienes a Dios van a salir muchas cosas, vas a entender muchas cosas. Es lo que dice Romanos 12. Lo que te dice Romanos 12. Dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 dice: y no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, muchos piensan que porque Dios me habla, Dios me dijo, yo estoy en contacto con Dios. Hay gente que parece que viven con Dios en su casa, en el sentido de que lo ven como una persona. Hay gente que uno le habla a Dios y dice: no, yo tengo que ir a consultar con Dios. O sea, es como decir: no, yo tengo que ir a consultar con mi mamá allá en la casa. Yo tengo que ir a consultar. O sea, Dios me habló, Dios me dijo. Y la mayoría de estos, hermanos, mírale la vida que llevan a estos, los que hablan: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. ¿Cómo tienen una vida contraria a la voluntad de Dios? Y es que cuando te dicen Dios me habló, Dios me dijo, a la gente le pone atemorizado. Uy, Dios le habla, mira. Yo cuando predico digo: la verdad, le digo que yo hasta aquí no he escuchado la voz de Dios. Porque si yo te digo que la he escuchado, soy mentiroso. Yo no estoy para mentirle a nadie. Pero hay gente que escucha a Dios y tiene una vida terrible. Dicen ellos que escuchan a Dios. Tienen una vida terrible. Que profetiza, que Dios le dio una profetación y la profecía no se cumple. Que profeticen y no se profetizan ellos mismos en las condiciones en que se encuentran. Dicen ser profetas. ¿Sabes qué es lo más importante de que vengas a Dios? Esto precisamente, que tu entendimiento sea aclarado, que renueves tu entendimiento, que los ojos del entendimiento se te abran. Eso es lo más importante. Y que si Dios te habla, gloria a Dios, hermano. Si escuchas la voz de Dios, gloria a Dios. Pero una mujer dijo: es que Dios me habló y la voz de Dios era suavecita, dice. Y me dijo que yo tenía que ser una pastora. Porque yo no deseaba ser pastora. Porque yo tenía un trabajo, porque así mucho. Yo tenía un trabajo, dice, que yo no necesitaba ser pastora, pero Dios me sacó de ahí. Pero la voz de Dios era suavecita. Ay, qué raro, ¿no?
que la voz de Dios sea suavecita, ¿no? Y cuando estaban en el monte con Moisés, ¿qué pasó con la gente? No la querían oír. Escúchalo tú, no soportamos. ¿Y cómo que es suavecita? Que escuchan la voz de Dios y mira quién te está hablando, hermano. ¿O acaso tú crees que el diablo también nos manda a sus ángeles para engañar? ¿Ah? ¿No te habla en sueño tal vez? ¿O tuve un sueño? Dios me habló. Dios me dijo. Gente que dice que le profetiza. Fíjate que Dios va a hacer esto, otro, y tú estás esperando. Hasta ahorita estoy que se realicen muchos sueños que me han dicho mi gente. Es que Dios dijo que iba a ser esta iglesia grande, que nosotros íbamos a tomar Guayaquil, que íbamos a tomar la nación. Y cuando dicen Guayaquil, otras también dicen, es que Dios, entonces aquí mismo le dio Guayaquil. O Ecuador. Dios no dio, y otros están tomando Ecuador. Y a tantos le ha dado que tome, y tú. Y yo digo, y no se realizan, siguen con su iglesia pequeñita. Una profecía hace más de 20, que se demora mucho. Es que tienen fe que se va a cumplir. Hermano, dejémonos de esos sueños. No se dejen convencer de gente como esta. Mira lo importante aquí. Y gloria a Dios para aquellos que se les está abriendo el entendimiento, hermanos, porque es lo principal. Y si me alegraría que alguien me diga, Dios me habló. Sí, mi hijo, bueno, dígame. Sí, mi hijo, dígame. ¿Qué le dijo Dios? Porque los verdaderos siervos de Dios no se dejan llevar por el Dios me dijo, Dios me habló. Porque, hermano, todo el mundo, como yo le dije un día a mi pastor, parece que fuera su parcero, Dios, que van caminando ellos los dos juntos y están conversando todo el tiempo ellos. Así literal estoy hablando. Yo sí hablo con Dios y en mi mente yo hablo, Señor, esto. Pero en mi mente, hermano, quiero respuesta. Y a veces te da la respuesta porque algo ocurrió. Gracias, Señor. Pero no porque yo he escuchado la voz de Dios. Ya te digo, hermano, esto es lo que tienes que hacer. Tener la mente de Cristo. Que tu entendimiento sea renovado, como está diciendo Efesios 4:22. Porque eso es lo que quiere Dios, que tu entendimiento sea renovado. Si no es renovado tu entendimiento, vamos a tener serios problemas. Vamos a tener. O vas a tener serios problemas con Dios. Dice, renovado, el 23 dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Fíjate lo importante que es esto, hermano. Porque a la mayoría de eso que Dios me dicen, Dios me habló. Yo no sé, y a veces me da hasta ganas de reír, ¿sabes? Sabiendo la vida más que todo que llevan, contraria a la voluntad de Dios, Dios va a tener la paciencia para estar contigo y hablarte cada vez y cuando, y no obedecerte. ¿Qué crees que es Dios? Esa es la pregunta, ¿qué crees que es Dios? Dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te dejes llevar por las cosas que hay en este mundo, ni por las cosas que salgan. Solo recuerda unas cosas, siempre que Dios es actual y que Él no se anda cambiando a cada momento. El 24 dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Justicia. Métete al sendero, al camino de justicia que es Cristo Jesús. Yo soy el camino. Métete al camino de la justicia, para que aprendas qué es santidad. Ya les he dicho que hay gente que dice ser cristiana y no saben que tienen que ser santos. Hay gente que dice ser santa y es el mismo diablo. Es como en el mundo. Dice la guerra santa. La guerra, espérate, le digo. Es imposible que haya guerra santa. Son diablos los dos.
No hay guerra santa, hermano. Porque Dios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad, dice. Nuestra lucha está en el interior, primeramente de nosotros. La pelea, la guerra empieza por nosotros y después por lo que está en el exterior. ¿Y por qué empieza en nosotros? Que te renueves dentro, como la nueva criatura que es, en tu mente renovada, para que enfrente lo que está afuera. La guerra santa, yo siempre escuchaba la guerra santa como... es más, no habían recibido a Cristo, no sabían ni qué. ¿Y qué, cómo puede haber guerra santa? Ahora por ahí hay otros tontitos, que adoran a la santa muerte. Ay, Dios mío, lindo. Entonces, ¿por qué Dios lo venció, pues? Y dice que en los últimos tiempos va a ser destruida y echada al lago de fuego. Si es santa, o sea, y no piensan en lo que dicen, hermano. Decir que la muerte es santa, cuando precisamente con eso quería terminar Cristo, con eso terminó en la cruz, eso venció en la cruz. La venció en la cruz, a la muerte. La muerte no tiene poder contra Jesús, contra nosotros, contra los que obedecen, con los que se someten a Dios. No tiene poder. Y nosotros somos loritos. Por eso yo no les llamo así loritos, sino que analicen, piensen, hermano. ¿Por qué? Porque puede ser que seas hasta mejor que yo. Y a mí no me importa, hermano. Porque ¿sabes qué? Al ser mejor que mí, voy a aprender también de ti. ¿Cuántas cosas Dios te va a dar, te va a entregar? Te va a decir, mira esto, y yo, esto es nuevo, gracias, hermano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tu entendimiento fue renovado. Aquí no es cuestión de que Dios nos hable. Yo no sé si hay un silencio como hubo el silencio de 500 años en el tiempo de antes de venir Cristo, de Malaquía hasta Mateo, ya que ya vino Cristo, o del tiempo de los evangelios. Hubo un silencio como de 500, 400 años, creo yo, hermano. Yo no sé si hay ese silencio por la venida de Cristo, porque yo estoy viendo los acontecimientos. Y Dios te pide también que no nos hagamos los tontos. Porque los escribas decían, usted puede discernir cuando viene el viento, dice va a llover, usted ve al cielo, va a pasar esto, ve los árboles y va a pasar esto. Usted puede decir, pues no pueden discernir mis tiempos, le dijo Jesús. Cuidado, nos esté pasando lo mismo. Que no estemos discerniendo el tiempo final, que ya Cristo ya está a la puerta, que ya está para salir, ya tal vez está hasta con un paso adelante saliendo, pero nosotros aquí viva. Mira los acontecimientos sobrenaturales y aparte las guerras que ya mismo parece que ya van a explotar estas guerras, hermano. Y yo esa parte nunca las veo, solo que me salen y Dios mío, lindo. Y después digo, es verdad, sí, es que hay que preguntar si es verdad, hermano. Porque a veces estos de las redes sociales son unos grandísimos mentirosos, la mayoría. ¿A cuántos les digo? A veces, los primeros días yo creía, se murió, sí, se murió. Y después, ¿cómo que se murió? Está ahí. Y se murió. ¿Y cómo que se murió? Está allá. Y matan a la gente en estas redes sociales. Y esta gente está bien, por eso hay que estar despierto de lo que vemos en las redes sociales. Hermano, acuérdate, tu entendimiento. Preocúpate para que Dios te abra el entendimiento, que es importante para que entiendas a Dios. Cristo te ama, yo también te amo, cuídate mucho, amén.